Bueno, acá seguimos charlando con ustedes sobre los niños y adolescentes en situación de institucionalización, tanto en el caso de la justicia penal y como en casos que no tengan que ver con delitos y que sean temas sociales generalmente ligados a la pobreza, ¿no? Y a la indigencia. Y nos están ayudando a pensar, a Pablo y a mí, Natalia Querejeta y Lucrecia Teixidó, que hizo un artículo que nos movió, sobre todo la pregunta: ¿qué pasa cuando salen los menores de los institutos, etcétera? Hay estadísticas, no hay estadísticas, hay seguimientos. ¿Qué pasa? A ver, Lucrecia y Natalia, la que quiera. Lo que decíamos recién, hay un déficit reconocido por estudios de UNICEF, de CENAF, por el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, que hay un déficit muy grande en la información. No hay una información comparable, confiable a nivel nacional. Entonces es muy difícil formular políticas si no tenés información tenés información de cuántos chicos hay, pero ¿cuántas instituciones hay? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas son privadas? Porque también hay ONGs. Así es. Entonces, hay instituciones, por ejemplo, en las provincias que reciben chicos de 0 a 4 años. Hay otros que reciben de 4 a 6, otras de 6 a 13, otras de 12 a 14, 18. Tampoco tenés, hay mucha variedad. Hay algunos mixtos, hay otros de nenas, otros de varones. Ahora, toda esa información, hay hogares de acogimiento. Yo creo que sería fundamental un sistema de información comparable a nivel nacional. Porque si no, tengo la impresión, si es necesario, discútanme todo lo que quieran. Es de balde haber abolido el patronato si otro ocupa el lugar del patrón. Y sí, porque cuando vos institucionalizás y en esa institución no hay control suficiente que tenga mínimamente una estadística, los que manejan esa institución terminan siendo los patrones. Pero hay una cosa. Sí. Hay una diferencia entre la ley de patronato y la básica, que es: le sacan el manejo arbitrario. Primero hay un reconocimiento de derecho. El chico es ahora un sujeto de derechos, no es un objeto de intervención para salvarlo y garantizar el orden social, cosa que también escuchamos mucho, digamos, sino que es reponerle los derechos vulnerados, ¿no? Eso es un reconocimiento básico, y que la ley lo reconozca creo que es fundamental para poder exigir. La ley de patronato no lo hacía. Exacto. Segundo, que al ser hay un mayor seguimiento, la ley puso a las provincias, puso en el tapete los derechos de los chicos. Las áreas administrativas tienen prioridad sobre la penal y la justicia. Entonces hay un abordaje distinto. El hecho de que sean más chicos las instituciones también contribuye. Uno puede... ¿En qué sentido? Porque el trato, antes eran instituciones despersonalizadas, donde además tenías una estructura burocrática que el señor Estado omnipresente no veía muy bien qué pasaba allí, y son conocidas las situaciones espantosas que había en esas instituciones grandes. Ahora son instituciones más chicas, más manejables. Hay una mirada de supervisión, aunque nos guste, podamos querer que sea mejor, de mirada de supervisión sobre qué está pasando en las instituciones. Hay una capacidad de denuncia. Al reconocerte derechos vos podés denunciar, y entonces desde las ONGs a las áreas administrativas de las áreas de infancia, etcétera, hay una mirada más atenta y alerta. A mí me parece que es y el cambio de paradigma. El Estado no puede disponer del chico como si fuese aunque sea pobre y esté abandonado, no puede disponer de él como lo hacía antes. Claro. Ahora tiene que mirar qué derechos se cumplen, y si no lo cumple y lo detectan incumpliendo, le pueden hacer un juicio quien sea, digamos, ¿no? Entonces,
Sí. Perdón, creo que la diferencia está dada digamos, por respetar el principio de especialidad, ¿sí? Que a diferencia, por supuesto, que en su momento habría muchos jueces muy preparados y con equipos también dentro de sus juzgados interdisciplinarios con muy buenas intenciones, digamos, pero el hecho de que se haya descentralizado en la autoridad administrativa el seguimiento de estos casos, primero tiene que ver algo desde el prejuicio, desde el sindicar al adolescente en una judicialización innecesaria. El Estado como que el órgano administrativo preserva al adolescente de esa situación. Entonces el principio, y después que el Estado cuente con equipos especializados, hace que la mirada desde el primer momento sea otro. Por otra parte, hay sí un permanente supervisión y monitoreo de los organismos de contralor que no lo tienen los jueces. Claro. Entonces esto hace que la medida dispuesta y además la autoridad administrativa tiene a su vez la revisión judicial, digamos, de la medida adoptada. Entonces son muchos actores los que articulan y es controlada la medida. Que antes no era así. Y antes no era así porque el juez nadie lo controlaba. Nadie lo controlaba. Esta es la diferencia para mí, ¿no? Desde de la arbitrariedad que suponía el sistema del patronato a hoy una mirada con perspectiva de derechos. En cuanto al tema arbitrariedad, y enseguida te doy la palabra, Pablo, porque sé que querés preguntar. Hace unos años, saliendo de la dictadura, tengo una hermana que es médica pediatra y trabajaba en el hospital de niños con una formación de Gian Antonio muy tradicional, fuerte, de mucha vocación social de los médicos, etcétera, y fue de los primeros lugares donde empezaron a querer tratar, separando de los niños, a los adolescentes, porque antes un adolescente, desde el punto de vista médico, iba a parar, estaba lo que podía con el médico pediatra, en el mejor de los casos, y después un médico de adultos. La categoría de los adolescentes y las particularidades de adolescentes en la medicina no estaba vista. Y lo primero que hubo como reacción de algunos sectores del hospital, de los profesionales del hospital, es: nos vamos a llenar de drogadictos. Claro. Lo que es el prejuicio y la arbitrariedad, ¿no? Perdón, Pablo, vos querías. Hablando de estadísticas, para enmarcar un dato del Observatorio Social de la UCA, del último, 57% de los chicos son pobres, menores de 18 años. O sea, 6 de cada 10 chicos son pobres en el país. Ahora, mirando, ¿hay algún modelo a seguir, algún modelo en el exterior que pueda, no copiar, obviamente, pues hay que trasladar la experiencia aquí, pero ¿conocen algunas experiencias que hayan funcionado? A ver, hemos participado de varios seminarios internacionales propuestos por el Consejo de la Magistratura, donde pudimos compartir con colegas de otros países experiencias. Pero bueno, digamos, desde ahí no tuve la suerte de poder, digamos, ir y visitar estos sistemas como para poder emitir una opinión al respecto. Sé que en general esto es una tendencia mundial, al menos desde desde perspectiva de derechos. La perspectiva de derechos es algo que de la Convención de los Derechos del Niño para acá, que es claro que los chicos son sujetos de derechos, que no son menores sujetos a la potestad de un adulto que mira y dice, que tienen derecho a ser oídos, que tienen un interés superior. Creo que todos los países en ese sentido estamos trabajando en línea. Y en esta suerte de traspaso de un modelo a otro. Sí, eso desde el 89, cuando la Convención de los Derechos del Niño, prácticamente todos los países lo han ratificado, y eso te compromete. De ahí a que después, cuando empieces a bajar a la realidad, a las instituciones concretas, lo que yo creo que sí, me parece que no creo equivocarme cuando digo que no es hay un cambio radical con la ley, porque obligó a adecuar las instituciones. Y la normativa, porque yo siempre digo que hay que hacer la diferenciación entre principio y regla.
Creo que el desafío de los estados en general, ya que lo hablamos a nivel mundial, pero también de nosotros, digamos, como responsables en la materia, es la de fijar reglas claras que tornen operativos esos principios. Porque si no nos quedamos en meras declaraciones. Yo les puedo hablar un montón del interés superior. Expresiones de deseos. Creo que el desafío es establecer reglas claras. Y se está dando, digamos, a nivel local, digamos, en todas las provincias, e incluso a partir de la ley 26.061 con mayor fuerza, de una progresiva adecuación de las normativas. Y esto es lo que permite que desde la práctica los chicos efectivamente accedan a todos sus derechos. Y no nos quedamos en expresiones de deseos. Como sí, yo creo que es fundamental eso que dice ella, porque, por ejemplo, nosotros como país tenemos un conjunto de leyes realmente muy buenas. Superadoras. En general las leyes realmente son tenemos un conjunto de leyes con respecto a las protecciones, ¿no? Sí. El sistema de protección, la ley, digo, por ejemplo, contra el trabajo infantil, violencia de género, etcétera. El cuidado de la ley, hay una ley que dice que el Estado tiene que hacerse cargo de los espacios de primera infancia. Tenemos un corpus muy bueno. Después la cuestión es cómo eso se implementa. Como somos un país federal, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la posibilidad del Estado central de incidir requieren negociaciones, etcétera, acuerdos, etcétera, y no esto siempre. pasa no solo en este caso, pasa con la educación y con la salud. Exactamente. Sí, por eso digamos que se han implementado mucho los consejos federales, sí, que ha permitido a las provincias y además unirse, digamos, en esta materia y celebrar actas de compromiso que... Por ejemplo, en general en todas las provincias, excepto, no sé, me parece que Formosa, pero si no es así, Formosa, perdonen, me parece que en Formosa no. En general hay organismos descentralizados, eso también es resultado de la ley. Eso facilita, porque tienen más llegada en los municipios, en las localidades, etcétera, facilita la posibilidad de reparar los derechos vulnerados de los chicos, ¿no? A mí me parece, cuando preguntaba Graciela o Pablo si conocemos otras experiencias, no puedo definir una experiencia, pero sí de los estudios de UNICEF, de las declaraciones del Comité de Seguimiento, que es muy interesante porque hace observaciones muy puntuales a los estados. Y cuando hace referencia a los estados en América Latina, hace referencia, por ejemplo, a los sistemas de información y hace referencia a poner en práctica esto que la Convención ya lo dice, de los derechos del niño, y los recogen las leyes como la 26.061, que es: la familia tiene la responsabilidad central de garantizar los derechos de los niños, pero el Estado tiene la responsabilidad de fortalecer y apoyar a las familias para que lo puedan hacer. Esa es me parece a mí que es la debilidad, porque tenemos una serie de políticas para las familias, qué sé yo, la asignación por hijos es un elemento importante. Sí, los planes sociales. Pero, por ejemplo, las cloacas, la luz, el agua, el transporte, las comunicaciones también hacen a las capacidades de familia. El poder formarse, educarse las mamás o los papás. La capacidad de acceder al trabajo también. El déficit, ese es un déficit, porque cuando salen estos chicos llegan porque hay una debilidad de la estructura familiar o comunitaria que no pueden contenerlos. Pero cuando salen, no sabemos qué pasa. Claro. Hay algunas, por ejemplo, yo conozco una actividad que hace Doncel, que es una organización, una ONG, que hace un trabajo muy interesante de egreso, de formar para el egreso. Y si uno ve lo que hace Doncel, es realmente ¿Cómo muy... se llama? Doncel. Como Doncelia, pero Pero digo, si pero esa es una claro. ONG, y las ONGs, por más que hagan cosas fantásticas, nunca pueden suplir al Estado. Nunca. Entonces, mientras el Estado tiene que tener la obligación de ver cómo hacemos, no sé, con las áreas de infancia, hacer un seguimiento de esos. Se redujo entre 2012 y 2014 un 37% el número de chicos institucionalizados. De 14.000 pasó a 9.000 y pico. ¿Por qué? Ahora, ¿cuántos de ellos están en la calle? Bueno, ¿por qué? No hay datos
posiblemente porque se revincularon, o porque cumplieron los 18, o porque no fueron identificados, o porque entran por otro lado, como ese porcentaje que vos decís que entran y después un porcentaje alto va al sistema de protección. Así el porcentaje que ingresa por cuestiones de delitos. Claro, que lo recoge el sistema penal, pero después ustedes lo derivan al sistema de protección porque no hay pena. Entonces me parece que es una responsabilidad del Estado encontrar formas de suplir las falencias del federalismo. No sé, que a lo mejor el Consejo Federal tendría que... ¿Qué importancia otorgan a la figura de defensor del niño que se está aprobando ahora o se postuló? ¿Y cómo podría ingresar como en este dispositivo de articulación? Yo le voy a dar la palabra a ella, que me parece que puede... No, antes voy a hablar yo. Venga, perdón. No, lo que quiero es muy... lo que digo es una figura clave y fue algo inexplicable que durante 12 años los partidos políticos no se hayan planteado cumplir con esto que planteaba la ley 26061. 12 años, había un plazo inclusive. Yo creo que es una figura fundamental porque es, así como el defensor del pueblo es una figura fundamental para hacer denuncias, demandas, reclamar, la figura del defensor de niñez es clave para que el conjunto de las jurisdicciones sepan que hay una representación constitucional a donde ir a plantear o a demandar. Si no, se descentralizan inclusive las propias demandas, digamos, ¿no? Me parece que es... Ahora, ¿por qué no se demoró tanto? No lo sé y tampoco importa, ya está. Creo que, que tenía que ver con lo que decía Graciela antes en relación a quién controla, a cómo hacemos para garantizar efectivamente la accesibilidad de derechos. En ese punto el rol del defensor del niño es clave. Y hay experiencias provinciales donde funciona muy bien. ¿Viste? Porque sabés a dónde dirigir, ¿no? ¿Puede actuar de oficio? Sí. No solamente por denuncias, sino... Por eso... Además, no deja de ser un funcionario público, que caben las del funcionario. Y es elegido por el Congreso, entonces tiene una... Quería marcar esto precisamente, porque si no aparece como que solo ante una denuncia, sino que tiene obligación también a hacerlo de oficio. Sí, como todo funcionario público. No puede ocultar, digamos, la comisión de un delito. Y puede iniciar una demanda porque detecta o ve o considera, ¿no? Por eso me parece que era... Y es cierto lo que dice ella, en las provincias en donde hay un defensor funciona y funciona bien. ¿Y saben en qué instancia está ahora la aprobación? Está en la bicameral. La bicameral. Se abrió ya se abrió el listado, están los postulantes. Se escribieron muchos, como 67. Sí. Todas personas que son del ámbito de lo académico y de la especialización en niñez. Hay muchos que son muy interesantes, ¿no? Exacto. Hay varios candidatos que prometen. Así que veremos. Ahora le toca al Congreso definir cuál va a ser. ¿Y cómo se define? Tienen que exponer después, ¿no? Exacto. Sí, tienen que... Primero hacen como un análisis de los antecedentes, luego se elige una... como un jurado. Sí, una comisión. La comisión es exacto, y es por antecedentes y tienen que presentar. Espero que no incida la cuestión política partidaria. Estamos acostumbrados a que esto ocurra, pero ojalá no fuera predominante, ¿no? Sí, que predomine la idoneidad de la experiencia, ¿no? El espíritu de la norma es Va hacia allí, efectivamente. Confiemos en las instituciones y en la democracia. Y yo soy optimista, me parece como se abrió y todo el mundo pudo leer todos los antecedentes de todos los postulantes. Me parece que la transparencia sirve, ¿no? Sí, y el trabajo en la niñez supone de una sensibilidad, un plus de sensibilidad respecto... A mí cuando me tocó ser directora de una institución siempre se los decía a mis trabajadores, si nosotros no podemos funcionar como un equipo que con una mirada especial y diferenciada respecto del sujeto de derecho con el que nos toca intervenir, entonces dediquémonos a vender verduras. Natalia,
Yo pienso en eso que decís y acuerdo totalmente, y pienso que tiene dos vertientes. Una primera mirada, que es un niño que sufre, te conmueve. Y cualquier niño institucionalizado, sea por las razones que sean, está sufriendo. O sufrió antes y sigue sufriendo, a lo mejor mejora un tanto. Pero ahora, eso no es alguien que se va a quedar en esa edad. Va a ser un día un adulto. Y un niño que ha sufrido mucho y no se reparó desde la familia o desde el Estado, instituciones del Estado, puede que sea un adulto muy resentido. Yo creo que tiene esa doble mirada. Si no, yo creo que se salva aquel que tenga algún recurso que nadie imaginaba que podía tenerlo, pero solo de la atención y del amor y de la preocupación se adquieren recursos para enfrentarse con desafíos. Es una idea mía. ¿Qué opinan ustedes? A ver, específicamente desde el punto, digamos, desde nuestra área, justamente lo que hacemos cuando abordamos las situaciones es revisar un poco qué es lo que pasó, ¿no? Qué es lo que... Estoy hablando ya de este 13% que ingresa a ámbitos del sistema penal juvenil. Es revisar junto con el adolescente y con la familia qué situaciones, pero no desde la lástima o digamos desde pobre, qué es lo que le está pasando, sino es crucial para que este hecho que demandó una situación sumamente dramática, digamos, en plena adolescencia, pueda de alguna manera ser pensada de un modo diferente hacia el futuro, es revisar con ellos, recomponer la situación, conciliar con su propia historia y pensarlos en planes de trabajo con ellos y con las familias, incluso más allá del egreso de la institución. Porque, digamos, nosotros pretendemos que el momento en el cual está institucionalizado, y además es un imperativo legal, sea el menor posible, ¿no? Pero después cuando sale, ¿no? Pero bueno, tratar de generar en los chicos, en las familias y en los actores comunitarios con quienes nosotros estamos obligados, además de los estatales, digamos, los de la comunidad, el club, la escuela. O sea, cuando hablamos del sistema de promoción y protección de derechos, no hablamos solamente de lo que la gente piensa, la gente que no está metida en esto de manera directa piensa es el Estado. Sí, el Estado tiene miles de programas, pero la verdad es que sí, nosotros no podemos volver a este adolescente, a su comunidad, ¿sí? A su entorno, amigarlo con aquellas instituciones que forman su cotidiano. Sobre todo con la autoridad. Exacto, y que forman su pero todas estas son autoridades. Y los pares también, ¿no? Sí, y con los chicos. No podemos posicionarlo en un lugar constructivo como ciudadano. O sea, ese es el desafío, digamos, que los chicos cuando son reinsertados en su comunidad puedan posicionarse de una manera diferente a aquel estado previo al hecho que los trajo a nuestras instituciones. Ahora, eso Natalia, requiere también mucho trabajo del Estado, de las organizaciones sociales, ¿no? Porque no es una cosa que cambie, digamos, el entorno social nosotros no podemos cambiarlo. Lo que nosotros podemos es trabajar la posición del adolescente en ese entorno, ¿sí? Y unirlo quizás aquellos espacios comunitarios en el cual él no se sentía identificado. Esto a través de actividades recreativas, actividades deportivas, incorporarlos a su estudio, que no significa inscribirlo en una escuela, significa acercarlo a la escuela, hacer lazo con un referente institucional de esa escuela que pueda ser la mirada adulta que buscamos para que pueda acompañarlo en este nuevo proceso. Muchos chicos llegan a las instituciones después de haber estado alejados del sistema educativo durante un tiempo extenso, entonces no es fácil para ellos quizás volver a la comunidad. Entonces ahí es donde hay que acompañar. Sí, yo pensaba, por ejemplo, vos mencionaste clubes. Los clubes de barrio están tendiendo a desaparecer por una cuestión económica, por interés, lo que sea. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que estén
España, por ejemplo, tiene en cada circunscripción un club gratuito para los habitantes de esa circunscripción. Y van y tienen natación, juegan al fútbol, qué sé yo, lo que sea, la familia sin distinción. Me parece que sería ideal, porque es un lugar precisamente de convivencia y a los chicos se les da bien. Y como ya terminamos, Lucrecia, 2 palabritas. 2 palabras. Digo, a mí me parece que entre las cosas que tenemos pendiente como democracia es profundizar políticas para la adolescencia. A nivel, cuando uno va a las provincias, a los municipios, te das cuenta la falta de espacios, esos espacios comunitarios. Una de las cosas que ya termino, que digamos, una de las respuestas que hubo en la Argentina y que en el 2012 el Ministerio de Seguridad lo cortó, pero vamos a ver qué pasó, pero no es las policías infantiles y las gendarmerías infantiles, que le daban los espacios a los chicos, en general pobres, para tener espacios de recreación. Esa era una respuesta. Yo creo que hay que clubes, espacios, no sé, que permitan que los adolescentes, los que no están institucionalizados y los que salen de la institución puedan. Bueno, Natalia Querejeta, Lucrecia Teixidó, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes que nos están escuchando, que terminen muy bien este domingo, y ya saben, el domingo que viene otra vez estaremos, pero no se vaya de la 11:10 porque viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena.